Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. Desaceleración del comercio mundial. La Organización Mundial de Comercio ha revisado a la baja las previsiones de los intercambios mundiales de bienes. La institución advierte que la ralentización del comercio internacional se está materializando desde el inicio del segundo semestre de este año. De acuerdo a sus previsiones, los intercambios aumentarán en 2023 alrededor del 1% en términos interanuales, un ritmo de crecimiento inferior al 3,4% previsto inicialmente. En el caso de Europa, las importaciones se contraerán el próximo año un 0,7%, un porcentaje lastrado por los altos precios de la energía. En Estados Unidos se espera un estancamiento del volumen de importaciones, debido a los efectos del agresivo endurecimiento de la política monetaria. Tampoco se prevé un especial dinamismo de las importaciones en China, como consecuencia de la política de COVID-0 y las interrupciones en las cadenas de producción. Por el contrario, se anticipa un importante aumento de la demanda procedente de las economías de Oriente Medio. En el lado positivo, el informe señala que no se han cumplido los escenarios más pesimistas en el suministro de granos y cereales. No obstante, la organización advierte de que el aprovisionamiento de alimentos básicos continuará siendo un motivo de preocupación en los próximos meses. Además, destaca los efectos que puede provocar el encarecimiento de los productos básicos en países con menos recursos, como los fertilizantes, con un aumento del 60%, y los cereales, que se encarecerían un 15%. Latinoamérica. Brasil. Mejora de las previsiones para este año. El Fondo Monetario Internacional ha mejorado las previsiones de crecimiento de Brasil para este año hasta el 2,8%, un incremento de 1,1 puntos con respecto a su previsión de junio. Gran parte de esta mejora obedece al buen comportamiento de la economía en el segundo trimestre. Entre abril y junio, el PIB ha crecido un 1,2% respecto a los 3 meses anteriores y un 3,2% en términos interanuales. Se trata del sexto trimestre consecutivo de crecimiento interanual, lo que reafirma la recuperación de la actividad tras la pandemia. La cifra del segundo trimestre superó las expectativas y ha supuesto un espaldarazo para Bolsonaro de cara a la carrera electoral. Esta expansión ha sido impulsada por el avance de la industria y los servicios. Desde el punto de vista de la demanda, destaca la recuperación de las inversiones y del consumo de las familias, a pesar de la alta inflación. Desaceleración a la vista. Para el año que viene se prevé una fuerte desaceleración de hasta el 1%. El efecto diferido del incremento de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central para intentar frenar la inflación explica gran parte de la ralentización esperada. La Selic ha aumentado desde un mínimo histórico por la pandemia del 2% en marzo de 2021 hasta el 13,75% el mes pasado, tras 12 subidas consecutivas. No obstante, cualquier previsión está sujeta a una enorme incertidumbre, teniendo en cuenta la variedad de factores de difícil predicción, tanto en la coyuntura internacional como en la nacional y en ambos frentes, político y económico. En este sentido, preocupa la evolución del conflicto en Ucrania y su impacto sobre el crecimiento mundial, los mercados financieros y los precios de las materias primas y los alimentos. El aumento de los costes de financiación y la creciente aversión al riesgo de los inversores hará mella en países emergentes como Brasil, sobre todo teniendo en cuenta su creciente desequilibrio fiscal. A estos factores de riesgo externos se suman los nacionales. Las elecciones presidenciales añaden una incertidumbre considerable, lo que podría frenar aún más el consumo privado y la inversión. Además, la creciente presión para flexibilizar el techo del gasto en los próximos años representa una amenaza para la estabilidad fiscal y financiera. Bolivia. Paro indefinido en Santa Cruz. La región de Santa Cruz, la más poblada del país, inició una huelga el pasado 22 de octubre para exigir la actualización del Censo de Población y Vivienda, que originalmente estaba programada para el próximo mes. Su aplazamiento por parte del gobierno nacional izquierdista hasta 2023 ha provocado fuertes enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del Ejecutivo. Al menos una persona ha fallecido en la ciudad de Puerto Quijarro y los intentos de alcanzar un acuerdo por el momento han fracasado. La distribución de recursos y la asignación de escaños en el Parlamento Nacional
dependen de los resultados del censo, resultados que los críticos del gobierno afirman que están desactualizados. Se cree que la población de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia y un bastión conservador tradicional, ha crecido sustancialmente desde el último censo elaborado en 2012, por lo que sus autoridades estarían subrepresentadas. Los disturbios podrían prolongarse varios días en la región, pero es poco probable que se extienda a otros departamentos, que pueden verse penalizados por una actualización del censo. Haití. Imposición de sanciones. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha anunciado sanciones contra el país, que se encuentra en una grave crisis de seguridad. Las violentas pandillas controlan crecientes partes del territorio y mantienen bloqueado el principal puerto de entrada de combustible, lo que paraliza los servicios básicos. A ello se suman la crisis política, económica, social y sanitaria que colocan a la nación caribeña en una dramática situación. El texto adoptado por la ONU incluye el embargo de armas a actores no estatales, el congelamiento de activos a los líderes de las bandas y la prohibición de que viajen fuera del país. Esto se mantendrá al menos durante 13 meses. A falta de nombrar a todos los sujetos a las sanciones, sí se ha anunciado que el cabeza de una alianza de pandillas, Jimmy Cherizier, será el primer afectado. Se espera que próximamente se tomen nuevas medidas de carácter humanitario con el fin de paliar la precaria situación en la que se encuentra la población haitiana. Por otro lado, continúa habiendo disidencias sobre el envío de una fuerza armada para ayudar a restaurar la seguridad y el orden en la isla, por lo que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Perú. Castillo recurre a la Organización de los Estados Americanos. El Consejo Permanente de esta organización aprobó el pasado 21 de octubre la petición del gobierno para activar la Carta Democrática Interamericana. El organismo ha decidido por unanimidad enviar una misión a Perú para que analice la situación en este país y emita un informe al tiempo que ha expresado su preocupación por la democracia en el país andino. El presidente Castillo califica de golpe de Estado la demanda constitucional presentada en su contra la semana pasada por la fiscal de la Nación. La oposición, por su parte, ha advertido que seguirá con sus acciones para destituir a Castillo sin importar lo que este organismo pueda valorar. El mandatario enfrenta 6 investigaciones por corrupción y ha superado ya 2 intentos de juicio político. La situación actual es algo más compleja, ya que una demanda constitucional podría resultar más factible que un juicio político, al requerir menos votos en el Congreso, aunque se debate la constitucionalidad del proceso en sí. Todo apunta a que la presencia de la Organización de los Estados Americanos no va a calmar las aguas en esta enésima crisis que sufre el país, condenado al inmovilismo político. Asia. China. Clausura del 20º Congreso del Partido Comunista. Xi Jinping se ha asegurado un histórico tercer mandato, convirtiéndose en el gobernante más poderoso del país desde Mao Zedong. Su control del Partido Comunista y del país prácticamente total, especialmente tras los cambios en algunos puestos claves. Liu Yan, un estrecho aliado de Xi y responsable de llevar a cabo el polémico cierre de la ciudad de Shanghái hace tan solo 5 meses durante la lucha contra el COVID, ha entrado en el Comité Permanente de Politburó, el principal organismo ejecutivo del país. Además, ha sido designado para suceder en breve al primer ministro Li Keqiang, una de las escasas figuras del Ejecutivo capaces de oponerse a Xi. Destaca también el nombramiento de Cai Youyi como miembro del Comité Permanente del Politburó, así como primer secretario del Comité Central del partido. Cai, de 66 años, no estaba en la lista de favoritos, pero ha hecho valer su posición como uno de los más estrechos aliados políticos de Xi, ya que trabajó con él durante 20 años en las provincias costeras de Fujian y Zhejiang. En la remodelación también podría dimitir el jefe del Banco Central, Zhi Gang, y ser sustituido por el ex vicegobernador Ji Yong. Estos cambios, además de primar la fidelidad a Xi, suponen la marginación de los miembros más proclives a las reformas en favor de los que apuestan por la estabilidad política. Por otra parte, el 22 de octubre el expresidente Hu Jintao fue escoltado inesperadamente fuera de la ceremonia de clausura del Congreso del partido. Las imágenes de vídeo mostraron a Hu
que estaba sentado junto a sí, con un aspecto angustiado y confuso. No está claro si esta extraña escena responde a un problema de salud del expresidente o a una maniobra política de Xi. Crecimiento económico a la baja. El crecimiento económico del gigante asiático sigue bajo presión debido a la crisis del sector inmobiliario y a la política de tolerancia cero con el COVID. Tras el retraso sufrido en la publicación de los datos y una vez pasada la fecha clave del Congreso del Partido Comunista, se publicó finalmente la cifra del crecimiento del tercer trimestre. El PIB aumentó un 3,9% interanual, varias décimas por encima de lo previsto por los analistas, pero se trata del más bajo en varias décadas y está lejos de alcanzar el objetivo del 5,5% para todo el año. Tras conocerse el dato, la bolsa china sufría fuertes descensos este lunes 24 de octubre, con el índice de Hansen desplomándose más de un 6%, posiblemente afectada también por el resultado del 20º Congreso del Partido Comunista, donde el ala reformista ha perdido peso frente a los más fieles al presidente Xi. Pakistán. Imran Khan inhabilitado. La Comisión Electoral de Pakistán ha inhabilitado al ex primer ministro Imran Khan para ejercer cargos públicos. Como resultado, ha dejado de ser miembro de la Asamblea Nacional de Pakistán y su escaño ha quedado vacante en consecuencia. Khan, que lideraba las encuestas para las elecciones, que deben celebrarse en menos de 2 meses, había sido acusado de declarar incorrectamente los detalles de los regalos de dignatarios extranjeros y los ingresos de su supuesta venta. Sus abogados afirman que recurrirán el veredicto de la comisión ante el Tribunal Supremo. Khan ha denunciado el fallo como un caso político contra él e hizo un llamamiento a sus seguidores para que salieran a protestar contra la decisión, afirmando que los derechos fundamentales y la democracia habían sido enterrados en Pakistán. El pasado día 21 de octubre se producían disturbios en Islamabad y se veían escenas en las que la policía disparaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Khan, ante los sucesos, ha pedido a la gente que ponga fin a la protesta. Los analistas legales consideran que el Tribunal Supremo posiblemente invalidará esta sentencia, pero el clima político se encuentra ahora muy crispado en medio de una grave crisis económica. Recordemos que en los últimos meses el país está sufriendo dificultades para hacer frente al alza de la inflación, la caída de la rupia y las catastróficas inundaciones. Europa del Este CEI. Rusia y Ucrania. El frío es el nuevo aliado de Moscú. Rusia está respondiendo a los avances del ejército ucraniano sobre el terreno con ataques por el aire que tienen como objetivo destruir las infraestructuras energéticas justo a las puertas del invierno, y lo hace a través del uso de misiles y drones suicidas procedentes de Irán. Los ataques ya han dañado cerca del 40% de la red eléctrica ucraniana, cientos de gasoductos, canales de agua y todas las refinerías. El suministro de gas se ha reducido notablemente, ya que las reimportaciones procedentes de la Unión Europea han dejado de fluir como consecuencia de la crisis energética del bloque comunitario. El carbón, otro de los combustibles más usados en Ucrania, también escasea como consecuencia de la paralización de la actividad extractiva en las 2 principales minas del país. El asedio energético de Rusia, junto a la firma de una ley marcial en los 4 territorios ucranianos anexionados por Moscú, muestra un cambio de estrategia militar por parte del Kremlin después de cosechar innumerables fracasos durante los últimos meses. Turquía. Bajada de tipos. El Banco Central de Turquía ha recortado por tercera vez consecutiva los tipos de interés hasta dejarlos en el 10,5%, a pesar de que el pasado mes de septiembre la inflación alcanzó el 83%. Se trata de un recorte mayor de lo esperado por la mayoría de los analistas, en línea con la posición que defiende el presidente Erdogan, que ha pedido que los tipos terminen el año por debajo del 10%. Turquía, a diferencia del resto de economías que están sufriendo el repunte de los precios, ha optado por favorecer la expansión del crédito y priorizar el crecimiento frente a la lucha contra la inflación. En paralelo, las autoridades han impulsado una batería de medidas para limitar el daño a la lira, que ha perdido más de un 28% frente al dólar en lo que va de año y se ha convertido, junto al peso argentino,
en una de las peores monedas emergentes. Entre las medidas destacan la obligación de convertir el 40% de los ingresos a liras y limitar la adquisición de divisa extranjera a las empresas. De esta forma, las autoridades están tratando de llevar a cabo la liraización de la economía en un intento desesperado de reducir la presencia del dólar en el país. Norte de África, Oriente Medio. Israel y Líbano llegan a un acuerdo energético. Ambos países alcanzaron a mediados de octubre un acuerdo para la delimitación de la frontera marítima, tras años de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos. Hasta ahora los límites territoriales estaban fijados por la denominada Línea Azul, establecida con carácter temporal por Naciones Unidas hace más de 20 años. La soberanía marítima no fue una prioridad para ninguno durante la primera década del siglo XX, sin embargo, todo cambió tras el descubrimiento de amplios yacimientos de gas en la zona en disputa. A escala mundial, estas reservas son marginales, pero suponen un volumen considerable para los países de la región. Cabe recordar que Israel es, desde hace años, un exportador neto de gas gracias a la explotación de los yacimientos offshore de Leviatán y Tamar. El acuerdo alcanzado establece una línea divisoria que podría considerarse un punto intermedio entre las aspiraciones iniciales de ambos países. Esta distribución otorga a Israel los derechos de explotación sobre las aguas donde se sitúa el yacimiento de gas offshore de Karish. La soberanía del campo de Cana será compartida, puesto que la línea divisoria sobrepasa el reservorio. Para desbloquear esta situación, los dos países acordaron que Líbano tendrá el derecho de explotación del campo, con la condición de que el consorcio adjudicatorio del proyecto compense a Israel por los ingresos que obtenga por la extracción de las reservas que se sitúen en su territorio. En términos económicos, el desarrollo del campo de Karish refuerza las aspiraciones de Israel de convertirse en uno de los principales proveedores de gas de la Unión Europea a medio plazo. Desde la perspectiva libanesa, la explotación del campo de Cana es una de las grandes esperanzas de las autoridades para superar la grave crisis económica que atraviesa el país. El ministro de Energía libanés, Walid Fayyad, aseguró que el país se convertirá en un petroestado, pero este sueño no se va a materializar a corto plazo. Las estimaciones apuntan que el desarrollo del proyecto necesitará al menos 8 años de ejecución. En cualquier caso, la resolución de la disputa aleja el riesgo de que estalle un nuevo conflicto entre los dos países. En este tiempo, la milicia libanesa Hezbollah ha amenazado a Israel repetidas veces con iniciar una ofensiva militar en el caso de que Tel Aviv comenzase la explotación de los yacimientos sin alcanzar previamente un acuerdo. Túnez. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las autoridades tunecinas formalizaron el pasado 15 de octubre la suscripción de un acuerdo Extended Fund Facility con el Fondo Monetario Internacional después de casi un año de negociaciones. El FMI señaló que este programa, que tendrá una duración de 48 meses, contribuirá en la estabilización de la economía, la sostenibilidad de las cuentas públicas y en el desarrollo de un modelo de crecimiento más inclusivo. Alcanzar un acuerdo con el fondo era una de las prioridades del presidente Kais Saied para asegurar las necesidades de financiación del soberano. El volumen de fondos asociados a este programa será de 1.900 millones de dólares, la mitad de lo solicitado por el gobierno tunecino. El Ejecutivo confía en que el cumplimiento del programa facilite la concesión de financiación por parte del resto de instituciones multilaterales, pero la aprobación de las reformas recomendadas por el FMI no va a ser sencilla, debido al creciente hastío de la población por el notable deterioro de la coyuntura económica. Túnez es uno de los países más vulnerables al conflicto, dado que importa de Rusia y Ucrania más del 50% del trigo que consume. A esto se suma la exposición al encarecimiento del petróleo y hidrocarburos al ser un importador de petróleo. En consecuencia, la escasez de combustibles y alimentos básicos se ha convertido en un problema cada vez más severo. Los días anteriores a la firma del acuerdo estuvieron marcados por las manifestaciones en contra de la gestión de las autoridades, con una tensión que podría agravarse si las autoridades adoptan medidas sensibles para la ciudadanía. África subsahariana. Etiopía. Restricción en el uso de divisas.
El gobierno etíope ha restringido el uso de la moneda extranjera a la compra de productos de primera necesidad, como alimentos o medicina. Para ello ha prohibido a los bancos que vendan divisas a aquellas empresas que importen mercancías no prioritarias. En la práctica, esto bloquea el acceso a una gran variedad de bienes. A finales de marzo, el Banco Nacional de Etiopía anunció que las reservas se habían reducido hasta el equivalente a menos de 2 meses de importaciones, un nivel muy bajo. No se ha publicado ninguna actualización de esta cifra desde entonces, pero dada la última restricción anunciada, se puede suponer que no ha aumentado. El país continúa en guerra en la región de Tigray, de lo que se ha derivado una gravísima crisis humanitaria que afecta ya a más de 13 millones de personas. Kenia. Extensión de la deuda china. El gobierno de Kenia negociará con China una extensión del periodo de pago de un préstamo de $5.000 millones. La deuda se destinó al mayor proyecto de inversión del país desde su independencia, la construcción de una línea de ferrocarril de Nairobi a Mombasa, y es parte de la iniciativa china Belt and Road. Según el secretario de Transporte keniata, el servicio de esta deuda estaría asfixiando la economía, por lo que su objetivo es renegociar el pago a 50 años en lugar de los actuales 15. Kenia ha sido uno de los mayores beneficiarios de los préstamos chinos y desde el año 2015 Beijing es su mayor acreedor bilateral. El riesgo de insostenibilidad de la deuda pública externa de Kenia es alto y reducir esta vulnerabilidad es el objetivo central del programa suscrito con el Fondo Monetario Internacional en 2021. Malawi. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Malawi ha llegado a un acuerdo con el FMI por el que recibirá $88 millones en financiación de emergencia en el marco del programa Food Shock Window. El país sufre una grave carencia de divisas fruto de la crisis alimentaria global que imposibilitaba la compra de hidrocarburos y fertilizantes. Este es un primer paso en las negociaciones con el FMI que se iniciaron a principios de año. Malawi se encuentra en alto riesgo de insostenibilidad de la deuda, por lo que el fondo ha supeditado un posible acuerdo de crédito a los resultados del proceso de reestructuración de la misma. Las autoridades malagüenses devaluaron el kwacha un 25% con respecto al dólar el pasado mayo y la inflación ha alcanzado un 25,5% el pasado agosto, colocando a la economía en una delicada posición. Nigeria. Inundaciones. Más de 600 personas han fallecido y 1.400.000 se han visto desplazadas a causa de las peores inundaciones de la última década en Nigeria. Pese a los avisos dados, muchos de los estados no estaban preparados para afrontar el influjo de agua. A las torrenciales lluvias se ha sumado la apertura de emergencia de un embalse del río Benue, situado en su vecino Camerún. Las inundaciones han destruido 108.000 hectáreas de tierras agrícolas, lo que va a empeorar la escasez de alimentos y la inflación. Preocupa también que incrementen los casos de enfermedades que se transmiten a través de mosquitos, como la malaria. Se anticipa que las lluvias continuarán hasta noviembre. OCDE. Reino Unido. Nuevo inquilino en Downing Street. La dimisión de Liz Truss el pasado viernes 21 de octubre pone fin a la crisis política que ha vivido Reino Unido en el último mes. El anuncio de un plan fiscal con rebajas de impuestos de las rentas más altas, sin un recorte equivalente del gasto y en un contexto de inflación galopante, puso en tela de juicio la sostenibilidad de la deuda británica, que se sitúa alrededor del 91% del PIB. A pesar de cesar a su ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, de anunciar la retirada del plan de estímulo y de pedir perdón públicamente a los ciudadanos, una cascada de dimisiones en el Ejecutivo forzaron la salida de Truss. De acuerdo con las propias normas del Partido Conservador, no se puede elegir a un nuevo candidato hasta pasado un año. Sin embargo, los Tories han optado por cambiar sus propias normas internas para evitar convocar elecciones generales. No es de extrañar si se tiene en cuenta que, conforme las últimas encuestas, la ventaja del Partido Laborista sobre el Conservador es de más de 20 puntos. Rishi Sunak, que perdió en las primarias conservadoras frente a Truss el pasado verano, ha sido automáticamente nombrado primer ministro tras la retirada de otros posibles candidatos. Sunak
exministro de Economía del gobierno de Johnson, ha prometido centrarse en los temas económicos para tratar de reparar todo el daño infligido por el breve mandato de Truss. De perfil liberal y firme defensor del Brexit, el nuevo inquilino de Downing Street supone el retorno de la centroderecha moderada al liderazgo del Partido Conservador. No obstante, también podría enfrentar algunos problemas de legitimidad, tanto en Westminster como entre la población, como consecuencia del cuestionable proceso de elección. Se trata del cuarto primer ministro desde que Reino Unido votase a favor de la salida de la Unión Europea en 2016. Desde entonces, un país que históricamente ha sido un referente de estabilidad y buen hacer, avanza sin rumbo, instalado en la división y la bronca política. Unión Europea. Adiós al MidCat, hola al Bar-Mar. Los líderes de Francia, España y Portugal han acordado la construcción de una nueva tubería submarina que conectará Barcelona y Marsella, ya conocida como Bar-Mar. Se trata del proyecto que sustituye al polémico MidCat, al que París se oponía, un gasoducto que atravesaba los Pirineos y conectaba la península ibérica con el territorio galo. La principal diferencia es que el Bar-Mar es una tubería de más de 360 kilómetros, ideada para transportar hidrógeno verde y solo en momentos puntuales gas. Aunque aún se desconocen los detalles técnicos o financieros de este proyecto, sí se sabe que su construcción podría tardar entre 5 y 6 años, por lo que no serviría para resolver la crisis energética que enfrenta la Unión Europea actualmente. Se trata de un importante éxito diplomático y la única opción viable, dado el férreo rechazo de Francia al MidCat. París argumentaba la falta de viabilidad económica y medioambiental al gasoducto propuesto, pero lo cierto es que el país galo no quiere comprometer su propio mercado energético basado en la producción y exportación de energía nuclear. Tras meses de presiones por parte de Madrid, Lisboa y Berlín, finalmente el gobierno de Emmanuel Macron ha abierto la puerta a la negociación que ha alumbrado este nuevo proyecto. Hasta aquí las claves de la semana. Un informe de actualidad internacional elaborado por CESTE.